Saludos, hoy en el debate CNN Plus vamos a hablar de un asunto que nos tiene conmocionados. Es la historia de unos padres que denuncian haber perdido a su hija, que dicen que fue secuestrada, que organizan una enorme campaña publicitaria reclamando la entrega de esa hija supuestamente secuestrada. La investigación policial avanza y acaba determinando que estos padres que se quejaban del secuestro de su hija son eventualmente sospechosos de su desaparición. Es el caso de la niña Madeleine. Vamos a hablar con dos personas que saben del asunto. Está con nosotros José Cabrera, que es doctor en medicina, que es psiquiatra y que es forense, y al que agradecemos su presencia en el debate CNN Plus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y está también con nosotros Natibel Preciado, que es compañera, que es periodista y escritora, y a la que agradecemos con todo el cariño que haya venido. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. La primera cuestión. Esto es una historia que reúne muchísimos ingredientes. La primera sensación, padres que denuncian el secuestro de una niña. Todo el mundo cree esa historia. A fecha de hoy, con los datos que hay y teniendo en cuenta todas las prevenciones que hay que tener, ha cambiado radicalmente. Los padres tienen elementos objetivos, existen elementos objetivos para considerarlos sospechosos de la desaparición de su hija. Vamos a ver, lo primero que habría que decir rápidamente es que la policía portuguesa ha trabajado muy bien y no es menos mala que Scotland Yard ni el FBI. Esto es importante decirlo, porque si no parece que vivimos en países mediterráneos, somos el tercer mundo. Han trabajado muy bien, pero con un silencio por parte de los McCann que les ha impedido dar más pasos que los estrictamente criminológicos. Silencio en los interrogatorios. Claro. Y ese es el tema. Eso es lo que la policía echa de menos en toda esta historia. Por lo tanto, son sospechosos porque la policía lo ha decidido en base a los indicios y pruebas que tienen, y de aquí a que sean imputados va a pasar, en mi opinión, muy poco. La sensación que usted tiene viendo la televisión, leyendo los periódicos ante esa historia, ¿cuál es? Pues es una sensación que se inclina hacia una hipótesis que no quiero decir, porque hay que creer en la presunción de inocencia, y me da mucho miedo que se me note que quizá no creo en la presunción de inocencia. Bueno, quiero decir que el hecho de que encuentren tantos indicios, que encuentren... Por cierto, luego le quería preguntar al profesor cómo es el olor a cadáver, porque dicen los perros han olido, uno de los perros olor a cadáver. En las prendas de la madre ha olido a cadáver. Claro, y en el apartamento y en el coche, y hay indicios de sangre y de ADN, restos de... Entonces, claro, son tantos indicios que lo único que hemos hecho absolutamente todas las personas, como yo, observadoras, que nos apasionan el misterio, es mirar la cara de esta mujer, sobre todo de la madre, ¿no? Que es una cara impresionante. Es una cara impresionante porque no hay manera de averiguar en un solo gesto, ni de dolor, ni... Parece como que está actuando siempre. Entonces, hay algunas cosas. A ver, ha dicho antes, vamos por partes. Pruebas. Hay, aparte de suposiciones, porque no conviene juzgar las cosas hasta que no haya una sentencia, digamos, pero las pruebas materiales en las que se basa la policía portuguesa en este momento, ¿cuáles son? Las pruebas básicas son que en el vehículo que ellos alquilaron después de la desaparición hay rastros al 100% de seguridad del ADN de la niña, lo cual es imposible si no hay un contacto directo con parte del cuerpo de la niña, salvo que te hayas llevado un mechón de la niña en un bolsillo y lo hayas puesto en el maletero. ¿Rastro ADN que se demuestra en qué? ¿En restos de pelo? Células del sudor, algo que ha rozado con lo que es el interior del maletero, y allí ha quedado ese rastro biológico, que es una prueba en todos los tribunales de justicia. Eso al 100%, porque hay gente que dice que no hay un 100%. No. Al 100%. La última prueba de la fiscalía es al 100%. Eso es una cosa. Una cosa contundente. Lo que planteaba Natibel, el olor a cadáver. Hay unos perros ingleses que llegan allí y huelen ropa de la madre y dicen, está en contacto con un cadáver. ¿Cómo se detecta eso? Eso es muy sencillo. Para que la gente que nos está viendo lo entienda, cuando una persona muere, a la hora apenas de morir, ya empiezan a fermentar las proteínas, es decir, se empiezan a estropear las proteínas que tenemos en el cuerpo y aparecen alcaloides, que son sustancias químicas nuevas. Por ejemplo, valga la broma, cadaverina es el nombre que se da a uno de estos alcaloides, y dan un olor peculiar que persiste meses y meses en un sitio, y eso los perros lo detectan. Hay un perro especializado que detecta. Ha habido un perro, otro no. Sí. Ha habido ahí una cosa, un 50-50. Bien, sobre esos dos datos, la hipótesis más cosas, lógicamente. Dígalas. Más cosas como son diligencias, testigos, la cena, tardaron casi una hora en notificar a la policía, rastros en las ventanas y en el marco de la habitación. Es decir, que hay un montón de cosas que juntan 1000 folios que la fiscalía le ha pasado a la judicatura, 1000 folios. Claro. Frente a esas evidencias, Natibel, la impresión que hemos tenido es una gigantesca campaña publicitaria, visita al Papa, becan una anuncian... campaña publicitaria tan gigantesca y tan eficaz, sobre todo tan eficaz que es digna de
de unos McCann. Quiero decir que es digna de los que hacen la campaña de las grandes firmas publicitarias, porque no todo el mundo, ni siquiera con dinero, puede conseguir ese efecto mediático de que el planeta entero esté pendiente de esta niña. O sea que a mí eso también me extraña. ¿Cuáles son las posibilidades? No solo el dinero, hay algo más detrás de... Martibel, ¿puede haber algo de autocrítica de los medios de comunicación? A los medios de comunicación, cuando nos tocan determinada tecla del sentimentalismo, de la familia Mira, yo que soy muy abandonada, de pongámonos de su lado, de ser solidarios, parece que nos lanzamos. ¿Puede haber algo de...? Yo soy muy autocrítica con los sucesos, sobre todo, cómo tratamos los sucesos, y en este caso me parece que hemos sido bastante impecables. Hombre, siempre se pone uno de parte de unos padres que han perdido una hija. Lo que es más de esquema, más evidente, es que primero te pones de parte de los padres y luego les linchas. O sea, que es lo que está sucediendo con la gente que está siguiendo el caso, ¿no? Bueno, usted nos ha dado unas evidencias, unas pruebas de ADN. Entonces, su hipótesis sobre esas pruebas, ¿cuál es? ¿Cuál pudo ser la película de los hechos? Vamos a ver, la hipótesis más plausible, y todo esto hay que probarlo para llevar a los tribunales, a los McCann, si hay que llevarlos, es que después de una cena en la que hay mucho alcohol probado, niños que están solos en la habitación del hotel, la hipótesis es que es para el hotel, haya sedante o no, o hay un accidente, o la trasladan de una cama a otra y hay un golpe y fallece, o ya estaba fallecida, ellos entran en pánico. Y el pánico es el siguiente: mi hija ha muerto por una imprudencia mía y ahora tengo otros dos que me los van a quitar inmediatamente que yo dé parte a la policía. Ese es para mí el razonamiento por el cual ellos se han acantonado a ultranza en que ha desaparecido. Y de hecho ahora se los van a quitar, ¿eh? Y claro, ¿y cómo no se controla el pánico? Porque estos dos señores no han mostrado en ningún momento actitud ni de pánico, ni de descomponer la imagen, han actuado de manera... O sea, es una frialdad. Bueno, ahí hay un elemento muy interesante que la gente quizás no sepa. Ella, previamente a la desaparición, tenía problemas psíquicos, y estaba en tratamiento. ¿De qué tipo? Probablemente depresivos. Ella estaba tomando sedantes para dormir y algún otro tipo de comprimido para levantar el ánimo. O sea, la idea que usted hace, esta chavala, esta bebé, prácticamente muere accidentalmente y ellos montan toda una película para no perder la custodia de los otros dos. No hay otra explicación racional, salvo que sean unos trastornados mentales, cosa que no parece in extremis, digamos. ¿Y cómo se llega, después de esa situación, alguien que son católicos en una comunidad que es mayoritariamente anglicana, como es en Inglaterra? Sí. ¿Van a ver al Papa? ¿Para qué? Antes usted me daba una hipótesis. La hipótesis freudiana, digamos, psicoanalítica, sería que ellos van a ver al Papa a pedir perdón. Lo que ocurre es que van a pedir perdón con un lenguaje latente, es decir, no le dicen al Papa lo que ha pasado, pero le tocan la mano y es el único momento, antes lo hemos comentado, que ella pierde un poco los papeles. Este gesto es el único momento que ya parece que pierde el hieratismo. Sí. Ahí están pidiendo perdón. Ese es el gesto. Ahí están pidiendo perdón desde una perspectiva psicoanalítica. Que ahora se ve la cara de ella. Sí. Ahí, esa forma de coger aire, forma de respirar, parece que... Que por cierto el Vaticano ha retirado, ya sabéis, de la página web del Vaticano, todo lo que tiene que ver con... Hay un eso, aspecto que no hemos hablado y a mí creo que puede provocar cierta confusión, y es que las habitaciones donde habían estado los tres matrimonios amigos, las otras dos han sido ocupadas por más inquilinos, por más turistas. Luego las pruebas se pueden haber difuminado, ¿no? Y también en la propia habitación de ellos ha estado cerrada, la inspeccionaron, pero luego no ha estado cerrada a cal y canto. O sea que eso puede prestarse a confusión, ¿no? Que se han deteriorado las pruebas. O sea que puede haber un hilo abierto por ahí por el cual alguien puede presentar pruebas falsas. O sea que también podría ser, pero la sensación que tiene usted es que... No, simplemente decir que la policía no es tonta, valga la frase que todos empleamos, y sabe discriminar lo que son unos rastros y otros. Lo del ADN, parece que el ADN pues es fácil de encontrar, el ADN es muy difícil de encontrar, y si da al 100%, incluso dentro de la habitación donde ellos estaban. Eso va a misa. Sí, se especuló con la sangre de otros también. En base a la presunción de inocencia, claro, que alguien haya montado pruebas falsas para inculpar a los padres. Es que, ¿De quién podría ser el interés ese, no? Bueno, le voy a plantear el asunto de forma quizá un tanto abrupta. A ver. ¿Hasta qué punto en este caso ha influido un prejuicio cultural de algo así como que Portugal es el expreso de medianoche y que no hay garantías legales o que no hay garantías policiales, un cierto complejo de superioridad por parte de los medios de comunicación ingleses y de los propios del propio matrimonio? No, esa es una buena pregunta. Yo estuve en la televisión portuguesa hace 2 días, en un programa en directo, en el primer canal, hablando de este tema, y fui el único que defendió a la policía portuguesa en Lisboa.
Es decir, hay un complejo de inferioridad de los países mediterráneos en contraste con el norte de Europa que es inexplicable. Es decir, Scotland Yard porque Sherlock Holmes, porque no sé qué, y sin embargo la policía portuguesa es inferior y ese complejo de inferioridad lo están viviendo en Portugal. ¿Y se ha traducido en este caso? En mi opinión, sí. ¿En qué? Pues, lógicamente, en que todo el gobierno portugués es muy cauto, porque no solo hay 250.000 ingleses viviendo permanentemente en el Algarve, que 250.000 ingleses viviendo en el Algarve. permanentemente allí, es decir, igual que en Marbella, en la Costa del Sol, en Levante hay noruegos, holandeses, etc. 150.000 son una multitud. Y hay un turismo que genera un montón de divisas para un país como Portugal, que no es un país muy industrializado. No han querido enfrentarse a ellos. No, está claro. Pero la policía británica ha colaborado con la portuguesa, o sea que no le... Es que entre los policías hay una unión que no la hay entre las poblaciones. Realmente no pueden echarles la culpa de nada, porque han estado desde el principio... Han mandado los perros, han contribuido a la investigación. Y luego la recaudación esa tan inmensa, 1 millón de euros, ¿no? No, 1 millón de libras esterlinas. Más de 1 millón de más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros. Bueno, eso ha sido incautado de momento y se ha paralizado. ¿Cómo van a pagar, no sé, la fortuna de los Macan? Están planteando que al abogado, es curioso que elijan un abogado especialista, el que impidió que se extraditara a Pinochet. El mejor gabinete de eso asuntos internacionales. No es asumir implícitamente una parte de... Porque si uno está tranquilo pensando que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es dar... sí, está clarísimo. Psicológicamente tener la sensación de que realmente están muy cerca de ser pillados y necesitamos a los mejores abogados. Sobre todo eso, es así. Bueno, pero ser pillados a lo mejor erróneamente. Claro, hay tanta literatura sobre este tipo de casos, tanto cine, tanta película, sobre sospechas, sobre todo tipo de indicios, sobre la culpabilidad de alguien, que luego se demuestra que no era culpable. Y claro, que yo comprendo, en esto sí que la justicia, sobre todo la nuestra, es decir, más que la anglosajona toma más precauciones, yo creo. Es verdad, entonces menos mal. Cierto. José Cabrera, con todos esos indicios que usted ha comentado con detalle, ¿por qué la policía portuguesa les deja que se vayan a Inglaterra? Porque al final todavía no hay un juez que haya decretado la imputación. Es decir, porque si hubieran sido imputados no hubieran salido del país. O sea, son la figura esa de Arguido, que es una figura que no tiene en todos los códigos penales. Que es sospechoso manontropo. Sospechoso, exactamente, es un sospechoso a medias. De todas formas, antes Natividad lo ha dicho muy claramente, es que la ley anglosajona no tiene nada que ver con los códigos penales. Es decir, nosotros tenemos tradición de un código penal. Artículo 2. El que hace esto, 2 años de cárcel. Y eso no es así. No hay códigos penales en Inglaterra. La gente lo debe entender. Porque todas las películas que vemos de crímenes y tal son anglosajonas. Made in Hollywood. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. La policía portuguesa es mucho más silenciosa que la policía inglesa. Callan, trabajan, pero callan. Y eso, para los ingleses, puede ser motivo de que, bueno, ¿y por qué no dicen algo? Esa es un poco la impresión así de por qué este contraste pareceres. Aparte de lo obvio que hay una historia para contar desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista humano, el cómo pueden estar viviendo estos padres la situación desde dentro, ¿no? Decían que les dolía haber pasado de ser considerados víctimas a sospechosos. Todo de cómo no les va a doler. Supongo que estarán en un sin vivir, o sea, que no dormirán, como no sea con una buena dosis de somníferos, pero la vida de estos hombres, de estos padres, sean culpables o no, yo creo que, hombre, hay mucha diferencia si lo son, ¿no? Pero es un sin vivir desde que sucedió la desaparición de Maddie, ¿no? Es un antes y un después. ¿Percibe usted que en la prensa inglesa ha habido un cambio de actitud? Al principio como un rechazo y un cierto desprecio, un cierto deje de desprecio. No, la sospecha ha entrado ahora. La sospecha ha entrado en la prensa británica, ahora ha entrado. Explíquenos. Es muy importante eso porque la gente debe entender que, por ejemplo, los ingleses que viven en Portugal, que tienen periódicos propios dentro de Portugal, se han posicionado con los portugueses desde el principio. Mientras que en Inglaterra los ingleses que están en la isla, digamos, han sido siempre a favor de. Pero ahora ya se ha introducido la sospecha en la isla, es decir, en Gran Bretaña. Con lo cual, digamos que el clima social o sociopolítico, socioperiodístico está tomando estaba en babor y estamos ahora camino de estribor. ¿Y eso puede tener alguna consecuencia desde el punto de vista de la investigación? Hombre, a la investigación no le debe afectar, pero sí afecta a las relaciones internacionales. Es decir, la Comisión Europea, el otro día en la reunión de ministros de la Comisión Europea se habló de Madeleine y no se habló de Europa. Quiero decir, esto es increíble. O sea, ahora mismo es que se está hablando de este caso más que de los problemas de Europa. Que, por cierto, hay 6.000 niños que son secuestrados en el mundo rico, o sea, Estados Unidos y Europa, al año. Y no se monta nada de eso. Yo lo que observo de una manera un poco sorprendida y con cierta indignación es que casi a nadie le importa ya la vida de la niña. Lo que importa es saber quién la mató.
Es terrible, la pobrecita sobre todo niña... si fueron los padres, bueno, claro, supuestamente... sí, sobre todo si fueron los padres, pero nadie llora pena por la niña. Todos queremos saber qué ha pasado, qué ha sucedido. El misterio es bueno, lo que moviliza el mundo, y la necesidad de averiguarlo es lo que nos mueve. Claro, es un misterio tan grande lo que ha sucedido con esta niña. Que solo tiene dos salidas, por cierto. La salida A sería que se les impute y se compruebe que efectivamente tal, y ellos declaren su culpabilidad, y la salida B es que nunca más se sepa lo que pasó. ¿Y qué Aquí no hay cree caminos. usted que va a ocurrir? Ya sé que es complicado, pero ¿qué cree usted que puede ocurrir? Como los padres persistan en el silencio a ultranza y la policía portuguesa no llegue definitivamente a que esos indicios de ADN, etcétera, se conviertan en pruebas definitivas, esto podría ser un caso sin resolver sine die. ¿Sí? Puede haber algún testigo por ahí oculto, puede llegar a la resolución. Que sepa. Pero dentro de la hipótesis A, es decir, que hubieran sido los padres los responsables de la muerte de la niña, se abre un abanico de posibilidades, saber por qué sucedió, si la niña a lo mejor cogió las pastillas, los somníferos de la madre y se los... Claro. Si la madre le dio somníferos, si fue un accidente, si alguien intervino en el... Una muerte súbita, hay casos de niños Claro. que mueren de muerte Pero súbita. bueno, una muerte súbita que inmediatamente da pie a llamada a otro- la Para gestión del un problema, médico claro. como ese, ya una Hombre. muerte súbita, supongo que lo hubiera declarado rápidamente y se hubiera probado enseguida, o sea que no tendría sentido este tipo Hay de evidentemente derivación. una mala conciencia por parte de los padres, ¿no? Aquí Eso hay parece algo, estar hay claro. algo que todos intuimos, pero nadie se atreve a decirlo por la presunción de inocencia. Esas caras, esos gestos, esa escenografía No, tan y hierática. contar que parece ser que no es cierto que cada media hora uno de los Subía. dos subía a la habitación No es para cierto. vigilar a los niños, parece que no es No cierto. subió nadie. Las camareras que estaban en el bar donde estaban cenando, que visualizaron Sí, la cena, sí. vieron claramente que nadie, o sea, fueron 2 horas por lo menos, o 2 horas y media, que no se subió a la habitación. O sea, ahí hay una primera mentira. Claro. Usted decía, en el mundo rico, 6.000 niños desaparecidos. En el Al resto año. del mundo no quiero ni pensar lo que puede ser. El mecanismo mental por el que nos fijamos en este caso de Madeleine, y cuando nos dicen hay que salvar a esta chica, y sin embargo somos absolutamente solidarios, pero luego somos perfectamente insolidarios cuando nos dicen hay 6.000 niños que se mueren de hambre en el mundo, a los que no les ponemos nombre. Esto lo ¿no? explicó un enemigo de la libertad, como fue Stalin, que dijo: la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de 1 millón es una estadística. El que mueran 40.000 niños negritos cada día de hambre no nos dice nada, pero que una niña pueda morir cuando es muy parecida a mi hija, cerca de donde yo estoy, eso es diferente. Vale diferente una niña aquí que en Somalia, no hay duda. Vale diferente en el sentido más Sí, irónico. sin Pero duda. vale diferente también alguien al que conocemos que alguien a los que no conocemos. La cercanía es fundamental, no sufres lo mismo, sobre todo hay cierta insensibilidad viendo todos los días en los medios de comunicación, los telediarios, escenas verdaderamente atroces que no podrías resistir de cerca jamás. Eso también te insensibiliza mucho al ver que en la guerra de Irak todos los días se despedazan 30, 40, 50 cadáveres delante del objetivo de la cámara. La cercanía, o sea, ver a un niño magrebí, senegalés, de Uganda, de cualquier lugar, morir de cerca, supongo que nos conmueve de la misma manera que ver a un niño de nuestra propia... un niño cercano a nosotros en blanco morir de esa manera. O sea que lo que influye es la campaña mediática, Sí, que es brutal. esta pareja Que intoxica a la opinión pública. Claro, de todos que ha los países. montado, que es asombrosa. Es Puede ocurrir a partir de ahora que cada vez que se produzca un secuestro, una separación de una criatura, en todos nosotros se activa un mecanismo de prevención. Cuidado, no sea que... Hombre, ¿no? esto genera una opinión pública muy radical, y esto genera ya un síndrome, el síndrome de Madeleine. Es decir, esto ya va a ser un antes y un después, periodísticamente y sociológicamente, igual que la famosa Natasha Campus esta, Sí. que estuvo varios años Claro. bajo tal, generó el síndrome de Natasha Campus. Es decir, ahora en la aldea global, como nos llaman ahora, aldea global, todo es global. Y todo genera De cambios. todas formas, no generales. es fácil montar una campaña así, por No, más no. que lo intentes, a pesar de Internet, de los medios, cómo se han globalizado. No es fácil, es lo mismo que decir, voy a hacer un bestseller. No todo el mundo Ya. lo consigue, y sabes los ingredientes, pues contrato, hago tal, no sale siempre. Esto es una casualidad muy notable. Bueno, una casualidad, quiere decir que las bases están puestas, han movilizado Sí. todos los medios posibles, han puesto dinero, han contratado abogados, han hecho una campaña publicitaria a gran escala, pero no siempre sale tan bien, ni siquiera para las grandes marcas. No, es una respuesta totalmente desproporcionada para lo que ha ocurrido.
Y a partir de ahora, ¿qué cree usted que es lo que puede ocurrir? Ha dicho esas dos hipótesis, pero los pasos siguientes, ¿qué pueden ser? Los pasos siguientes es que la Fiscalía, que ya ha dado el sumario, ha pasado a la Judicatura. En ese sumario de 1000 folios, no olvidemos que es un estudio muy completo, se demuestre que con eso se les puede imputar, y si se les imputa, lógicamente habrá un problema de jurisdicciones internacionales, extradición, etcétera, y ellos, lógicamente, se defenderán con sus abogados para no salir de Inglaterra. Se querrán acoger probablemente a la legislación inglesa. Va a ser muy complicado. Es decir, el camino que viene ahora para el futuro, vamos. Pero ya hay un cierto debate diciendo, bueno, si esta gente supuestamente ha sido capaz de hacer eso con su hija Madeleine, no pueden seguir con los dos chavales, ¿no? Vamos, los servicios sociales ingleses ya se han reunido con ellos. Porque la imprudencia demostrada de dejar a los niños en el hotel, en las leyes británicas es durísima. Es decir, las leyes británicas, como te descuides un pelo, te quedas sin hijos. Eso está por mucho irte más a cenar y dejarlos en el apartamento. Por eso te quedas sin hijos, temporalmente. O sea, hay un proceso y los servicios sociales se los llevan, pero de hoy para mañana, ¿eh? O sea que este tema, al final, si es cierto que ellos ocultaron eso por esa razón, se les va a ir de las manos. Vaya historia, ¿no? Vaya historia. A mí me preocupa la niña. No hay ninguna posibilidad de que esté viva. Eso está claro. Entonces, que la niña pase como a un segundo plano por culpa de la actitud de los padres, ¿no? Estamos hablando de los padres, no estamos hablando de la niña como argumento para ir contra los padres, no de la niña en sí, digamos, ¿no? Es que siempre se habla más de los autores que de las víctimas. Por eso la victimología es una gran olvidada. La víctima persiste o ha muerto o persiste víctima de una agresión, y los autores un día penan en la cárcel y salen y están en la calle. O sea que es una especie de balanza asimétrica. Sí, pero en muchas otras ocasiones, cuando un niño ha desaparecido, todo el mundo está un poco pendiente del niño. El niño. Y aquí la niña, nos hemos acostumbrado también a esa foto tan fotogénica como la madre, que es una belleza la niña, pues como cualquier bebé o como cualquier niña de esa edad, pero no nos conmueve la niña. Es terrible, es una actitud que yo me analizo y me resulta chocante, ¿no? Que piense más en la imagen de los padres que la de la pobre niña. Sí, realmente es para pensarlo. En el supuesto que los padres hayan hecho lo que está en el ambiente de todo este debate que han hecho, ¿qué pasa por la cabeza de unos padres que son médicos, que son creyentes, que son practicantes, que son católicos, con una cierta composición, digamos, mental? ¿Qué puede pasar por la cabeza de una madre o de un padre cuando llegan y se encuentran eventualmente con que su hija está muerta? Desde luego. Tú sabes que el sentido de culpa dentro del catolicismo es un pilar del catolicismo. O sea, los anglicanos no se sienten culpables, o los luteranos. Es decir, el protestantismo, Lutero se cargó la culpa. La culpa sigue siendo de la Iglesia Católica. Entonces ellos, como católicos practicantes, persistentes, regulares, de misa casi diaria, si esto es como pensamos que ha sido, tienen que tener un sentimiento de culpa introyectado dentro, de tal calibre que es prácticamente un infierno en la tierra. Porque además ellos son creyentes de antes, es decir, prácticamente tenían la llave hasta de la iglesia, el párroco les dio la llave para que fueran allí a rezar, rezaban, iban a misa permanente, es decir, se está especulando con la posibilidad de que se le pudiera haber entrado a la niña alrededor de la... Bueno, quiero decir, el pensamiento de ellos ahora mismo por dentro tiene que ser el del infierno en la tierra, vamos, en mi opinión. Y que pueda llevarles en un determinado momento a soltar ese lastre y decir, vale, bien, sí, fuimos nosotros, o no. Alguien me ha dicho esta mañana una cosa que me ha dejado pensativo: ¿y si no pueden más y se quitan del medio? Lo que pasa fíjate, lo que pasa es que en el catolicismo es muy raro el suicidio. Se quitan del medio con los dos niños, dejándolos abandonados a los otros dos. Yo creo que alguien me lo ha dicho así de pasada, todo el mundo da opiniones, con suficiente empuje, no sé, me parece tremendo. Es una duda. No, yo quería no puedo explicar nada lo que pasa por la cabeza de alguien que comete una acción de este tipo. Por supuesto el profesor sabe más de eso, pero yo me acuerdo, recientemente estuve en la cárcel de Valdemoro, he estado en muchas ocasiones con presos, pero en ese momento que estábamos hablando, teníamos un debate, era un programa de radio, un debate así muy intenso sobre las penas, lo que habían hecho, lo que no habían hecho, y uno me miró muy fijamente y me dijo: entre lo que yo he hecho y lo que tú haces habitualmente no hay apenas diferencia, hay un momento de locura o de error o de tal, y tú puedes estar aquí lo mismo que yo, mírame como si yo fuera igual que tú. Y es cierto, o sea, de repente te puedes ver en una tesitura tan extraña que nadie lo puede comprender y puedes cometer hasta un crimen. Sí, la vida cambia en un segundo. La vida cambia en un segundo. Y un mecanismo de bola de nieve que una vez que tú lo has secuestrado, no se ha podido parar. No puedes parar, ¿no? Les ha cogido a ellos, les ha arrastrado, y ellos están ahora en una tormenta de ideas que no pueden parar, son incapaces de parar. Algo que comenzó, pues eso, como una bolita pequeña, y al final se ha convertido en una luz. Tenemos que terminar. José Cabrera, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí en el debate. En Aquel Precio, un placer contar con su presencia. Muchas gracias. A ustedes gracias por estar ahí, espero que les haya interesado este debate. Si quieren nos vemos el próximo día con otro asunto, con otros dos invitados, como siempre, en el Debate CNN Plus. Hasta la próxima.